La cabeza misteriosa. Era pleno invierno en Villamisterio cuando un grupo de comerciantes de provincias distantes se alojó en una conocida posada en las afueras de la ciudad. La posada era una estructura antigua, con vigas de madera crujientes y corredores apenas iluminados, lo que añadía una atmósfera inquietante que los comerciantes, cansados del viaje, no notaron al principio. Estaban más enfocados en descansar después de su largo trayecto, preparándose para el bullicioso comercio en los mercados de la ciudad. Un encuentro escalofriante en una posada conduce al hallazgo de una cabeza cercenada, un misterio sin resolver y una presencia espectral de la que nadie puede escapar. Atrévete a descubrir la aterradora verdad detrás de la aparición. La habitación que les dieron era espaciosa pero simple, dividida de un cuarto adyacente por una delgada partición de tablas de madera. Uno de los comerciantes, Juan, notó un curioso agujero en la pared, del tamaño de un plato. Parecía como si una parte de la pared hubiera sido derribada años atrás y nunca reparada. Los demás hicieron bromas, sugiriendo que podrían espiar a quienes estuvieran al otro lado. Sin embargo, la habitación estaba cálida, y después de un largo día, cayeron en un profundo sueño. A medida que la noche avanzaba, un viento helado comenzó a barrer la posada, sacudiendo las contraventanas y creando una atmósfera perturbadora. Justo antes de la medianoche, Juan, que siempre había sido un sueño ligero, se despertó al escuchar un leve rasguño en la partición. Se incorporó, escuchando atentamente, tratando de averiguar qué era. Al principio pensó que podrían ser ratas, pero el sonido se hizo más fuerte y más deliberado, como si algo, o alguien, estuviera al otro lado. De repente, una cabeza apareció a través del agujero en la pared. Era la cabeza de una niña, flotando en el aire sin cuerpo. Sus rasgos eran delicados, su cabello perfectamente peinado, y su piel tan pálida como la porcelana. Sus ojos, abiertos y sin vida, miraban fijamente la habitación sin parpadear. Juan se congeló de terror, incapaz de creer lo que estaba viendo. La cabeza permaneció allí por unos momentos antes de que un brazo, pálido como el jade pulido, se deslizara a través del hueco, extendiéndose hacia él. En pánico, Juan gritó, despertando a los otros comerciantes. Se incorporaron, alarmados por sus gritos, solo para presenciar la misma escena terrorífica. La cabeza se retiró tan rápido como había aparecido, dejando un silencio profundo. ¿Qué fue eso?, tartamudeó uno de los comerciantes, con la voz temblorosa. «Demonios», susurró otro. «Es obra de demonios». Mientras se sentaban en silencio, paralizados, la cabeza apareció de nuevo, esta vez acercándose más al agujero, como si intentara ver mejor. El miedo atrapó a los comerciantes, y Juan, sintiendo una oleada de valor o tal vez desesperación, agarró un cuchillo de su bolsa. «No podemos quedarnos aquí esperando a que entre», dijo, con la voz temblorosa. «Voy a detenerlo». Arrastrándose hacia la partición, Juan se posicionó debajo del agujero, cuchillo en mano, esperando a que la cabeza volviera a aparecer. Los otros miraban con miedo, sus corazones latiendo con fuerza. Momentos después, la cabeza volvió a aparecer, con los ojos brillando levemente en la penumbra. Sin vacilar, Juan se lanzó hacia adelante y cortó la aparición. Para su horror, la hoja conectó, y la cabeza fue cercenada del cuello, la sangre brotando de la herida y salpicando el suelo y las paredes. Los comerciantes gritaron al unísono mientras el cuerpo decapitado de la niña colapsaba detrás de la partición, invisible pero innegablemente real. Salieron tambaleándose de la habitación, empapados de terror y confusión, y corrieron a buscar al posadero. El posadero, un hombre llamado Don Saucedo, fue escéptico al principio, descartando sus afirmaciones como desvaríos de borrachos. Pero cuando vio la habitación empapada de sangre y la cabeza cercenada, su rostro palideció. Temblando, se apresuró a informar a las autoridades locales, que rápidamente llegaron al lugar para investigar el macabro hallazgo. Los comerciantes fueron arrestados bajo sospecha de asesinato, su historia sobre una cabeza flotante fue descartada como histeria o un intento pobre de encubrir un crimen atroz. La cabeza fue presentada al magistrado, un hombre severo llamado juez Román, quien la examinó detenidamente. Sin embargo, nunca se encontró un cuerpo, y ninguna familia se presentó a reclamar a la niña. Los comerciantes, aunque firmes en su versión de los hechos,
Pasaron los siguientes 6 meses encarcelados mientras la investigación se prolongaba sin resolución. A medida que el invierno se convirtió en primavera, y el caso permanecía sin resolverse, el magistrado ordenó la liberación de los comerciantes por falta de pruebas. La cabeza, aún sin reclamar y envuelta en misterio, fue enterrada discretamente en un cementerio cercano. Pero la historia no terminó ahí. Meses después, comenzaron a circular rumores entre los lugareños. Aquellos que pasaban cerca de la posada a altas horas de la noche afirmaban ver una figura pálida vagando por los pasillos, con la cabeza flotando de manera espeluznante por encima de su cuerpo. El propio posadero afirmaba haber escuchado suaves golpes en las paredes por la noche, acompañados por el leve sonido de la voz de una niña, llamando por algo, o alguien, que nunca podía ser encontrado por su muerte prematura. Algunos decían que había sido una sirvienta en la posada hace mucho tiempo, maltratada y asesinada por un amo cruel, su cuerpo escondido en un lugar secreto. Otros creían que había muerto en un trágico accidente, su alma incapaz de descansar porque sus restos habían sido profanados. En cuanto a los comerciantes, dejaron Villamisterio tan pronto como fueron liberados, jurando no volver a hablar del incidente. Pero, no importaba cuánto se alejaran, no podían sacudirse el recuerdo de esa noche terrible, ni la sensación de que algo aún los vigilaba desde las sombras, esperando el momento para atacar.